Cordial saludo, mi nombre es Jaime Andrés Arenas, soy estudiante de agronomía en la UNAD Pamplona. A continuación voy a presentar una pequeña sustentación de la estructura manual de buenas prácticas agrícolas para un cultivo que me fue asignado anteriormente. En este caso el cultivo en el que voy a trabajar es el cultivo de azaí y pues lo que busco es crear este manual de buenas prácticas teniendo en cuenta los requerimientos dados por el tutor y la certificación o los requerimientos de certificación otorgados por el Instituto Colombiano Agropecuario IC. Como presentación, el cultivo de azaí es un fruto de una palma silvestre no tropical. En este caso, pues, esta palma se da más que todo en zonas como el Amazonas, el Chocó y el Bajo Audó. Posee un tallo de hasta 25 metros de altura y sus frutos son esféricos de color negro, no mayores a 2 centímetros. Este fruto como tal presenta diferentes características importantes como alto contenido de carbohidratos, ácidos grasos, antioxidantes y otras propiedades nutritivas que pues gracias a eso en la actualidad se presenta como uno de los productos más innovadores y más importantes en la economía de países como Colombia, Brasil, Perú y Ecuador. Entonces las buenas prácticas agrícolas son prácticas realizadas en unidades productivas con el fin de la producción de alimentos inocuos y de alta calidad, en donde se tienen en cuenta procesos como establecimiento de cultivo, sostenimiento, cosecha, post cosecha, empaque, transporte y ya el consumidor final. El objetivo pues es obtener un producto inocuo y de excelente calidad que nos permita competir en mercados a nivel nacional e internacional que tengan pues mayor importancia y generen mayores rendimientos. Como tal, las buenas prácticas agrícolas, decimos que son un conjunto de principios y actividades para la producción de frutas, hortalizas y demás cultivos que lo que buscan es el cuidado y la protección del consumidor, teniendo en cuenta pues el cuidado también del medio ambiente, de la salud humana, y pues lo que busca es que se engloben todos estos conceptos importantes en temas sociales, tecnológicos, ecológicos y demás. Las buenas prácticas de manufactura inicialmente pues es una herramienta importante para la obtención de productos inocuos para el consumo humano. En este caso pues encontramos que el objetivo de estas buenas prácticas es proteger la salud del consumidor y que pues estos alimentos estén en la mejor disposición posible. Ya para identificar materias primas dentro del cultivo encontramos por ejemplo el agua, que es uno de los requisitos fundamentales, ya que el cultivo de azaí se presenta principalmente en las riberas de los ríos y en tierras inundables. En este caso pues es importante conocer la calidad del agua, hacer análisis biológicos y químicos del agua para conocer qué sustancias se encuentran en el agua que utilizamos. Aquí encontramos la tabla de riesgos y controles, en donde encontramos por ejemplo plantaciones en ecosistemas no adecuados, el uso de agua contaminada y todo lo que pues eso puede suceder. En relación a los suelos encontramos que pues al ser territorios y bosques húmedos inundables, estos suelos presentan unas características especiales, texturas francoarenosas y francolimosas con poco drenaje. Es importante realizar análisis de suelos para conocer los nutrientes que necesita la planta y para identificar algunos problemas que se puedan cambiar antes de la implementación del cultivo. Aquí vemos los riesgos y los controles de esos análisis de suelos, de todo lo que tiene que ver con la parte edáfica del cultivo. Y ya para la utilización de agroquímicos, entonces encontramos que es importante que se realice una asistencia técnica ofrecida por profesionales en donde se identifique lo que queremos mejorar o lo que queremos atacar dentro de nuestro cultivo para evitar que se utilice de manera incorrecta el uso de los agroquímicos. Encontramos también la tabla de riesgos y controles, en donde identificamos por ejemplo la resistencia de las plagas que se da por la alta utilización de agroquímicos y la destrucción del suelo también. En relación a los abonos orgánicos, entonces encontramos que se necesita para el cultivo de azaí abonos, en este caso pues que se apliquen abonos que le den al suelo alta cantidad de nutrientes. Entonces se manejan ciclos de abonos orgánicos, pero pues hay que tener cuidado también con la aplicación en alta cantidad, el exceso de la utilización de estos abonos orgánicos. Instalaciones en finca y post cosecha, pues identificamos que las instalaciones deben estar señalizadas por zonas en donde se pueda revisar exactamente
qué es lo que tiene la finca, un mapa de la finca en donde se vean las zonas en donde están o se realizan los procesos, ya sea procesos de cosecha, donde se realizan los viveros, donde se realizan las prácticas de barbecho, en donde podemos identificar también las zonas de descanso para los colaboradores. Criterios para el diseño y construcción: hay que tener en cuenta que sean materiales sólidos, que se presenten estructuras sólidas, ya sean hechas de cemento, ladrillo, guadua o otros elementos, pero pues lo importante es que resguarden las inclemencias y que brinden protección a lo que sea que haya dentro de ellas, ya sean insumos, ya sean cosechas, personal o demás. Equipos y herramientas: entonces, como lo vimos anteriormente, la palma de azaid presenta palmas altas de 9 a 20 metros de altura, entonces es importante realizar primero pues registros de esa cosecha, usar arnés, usar línea de vida, cuchillos aserrados para la extracción de los frutos y cuerdas que ayuden a bajar los racimos. Es importante pues recoger también después los racimos en el suelo, recogerlos en lonas. El mantenimiento y calibración, pues entonces es importante tener en cuenta el mantenimiento y la calibración de todas estas herramientas que se utilizan, de las líneas de vía, de los vasos, que pues van a ayudar al colaborador a no tener accidentes. Aquí encontramos los riesgos y controles precisamente de eso. Estudio de suelo ya para el proceso del cultivo. Encontramos que es importante conocer aspectos relevantes del suelo como su historia, como las coberturas que existen, sobre la ubicación del agua en relación al cultivo de azaí, pues que es bastante importante, por lo que ya lo vimos anteriormente, se da en lugares inundables. Estudio de topografía: entonces encontramos que juega un papel importante, ya que se debe conocer la topografía del suelo para identificar, por ejemplo, en temas de inundación, si se va a alcanzar a inundar todo el terreno y así todas las plantas van a poder saciar sus requerimientos hídricos. Selección y preparación del terreno: entonces es importante poder revisar el terreno, realizar los procesos culturales correctivos del terreno para poder empezar a propagar las plantas. Hay que construir red de drenaje para poder sacar toda el agua que ya no se utilice, que ya no sea utilizada por las plantas después de la inundación. El sistema de riego pues implica la construcción de ese sistema que permita que se inunden las parcelas para que las plantas tomen lo que necesitan. Para la selección de la semilla, identificamos que la semilla se selecciona a raíz de las plantas que presentan mayor volumen en sus semillas. De ahí salen las semillas que se utilizan, se realiza una germinación en vivero, se pasan al mácigos y después pues ya se establecen en el cultivo. Aquí vemos los riesgos y los controles de esa semilla, ataques de malezas y todo lo que tiene que ver con eso. Manejo del cultivo: entonces identificamos que todos los factores que influyen en esos manejos del cultivo, las prácticas en el manejo del cultivo, que es todo lo que tiene que ver con la cosecha de los frutos, sin lograr o sin destruir todos estos árboles que representan el cultivo. Entonces hay que realizar estos procesos de cosecha con mucho cuidado. Aquí vemos también la tabla de los riesgos. Encontramos ya en procesos de cosecha las buenas prácticas de cosecha, que pues lo que buscamos es que se realice una recolección sin dañar los frutos para que su valor comercial no disminuya. Riesgos: entonces encontramos el corte de la palma para aprovechar el fruto, que pues no se recomienda porque hasta ahí llega el ciclo de vida de la planta. Procesos de post cosecha: entonces en alistamientos es importante tener en cuenta que el fruto seleccionado se adecue en recipientes en donde no vaya a sufrir lesiones, no mayores recipientes, preferiblemente de madera que no sean mayores a 15 kilogramos. Después pues se busca que sean dispuestos en superficies secas y que estén libres de contaminantes. Aquí encontramos los riesgos y controles en relación a ese proceso. Para procesos de empaque y embalaje encontramos pues que, como lo vimos anteriormente, es importante que se mantenga en canastas plásticas o lonas y además pues en canastas de madera y que se almacenen en sitios fríos. Encontramos la tabla de riesgos y controles. En transporte pues que, como lo dijimos anteriormente, dependiendo de las zonas en donde se realizan los cultivos, lo que identificamos es que la mayoría del transporte se hace por medio acuático, en lanchas o en barcos, y que ya se llevan hasta los puntos más cercanos de puertos, en donde ya pues son enviados en carros. Entonces es importante para las prácticas del transporte que los vehículos o las lanchas presenten condiciones óptimas de estructura,
que tengan ventilación, que sean limpios, que estén desinfectados y demás. Aquí encontramos la tabla de riesgos, gestiones ambientales de la finca. Entonces hay que identificar un plan de saneamiento en donde podemos identificar que, por ejemplo, para los colaboradores hay que tener en cuenta unos aspectos importantes como manipular los frutos con las manos limpias, realizar un baño diario, el lavado de manos antes de iniciar el trabajo y cada vez que terminen, al entrar y salir del baño, usar ropa limpia, no se puede fumar, beber. La materia prima debe estar protegida de posibles fuentes de contaminación y demás. Entonces, en el caso ya del personal, pues identificar todos estos aspectos importantes de higiene, protección personal y protocolo para estas enfermedades contagiosas como la que estamos pasando actualmente. Bueno, control de plagas. Entonces, los aspectos generales, como lo dijimos anteriormente, pues es importante que los profesionales realicen los procesos en donde identifiquen qué tipo de plagas proliferan en las plantas para poder empezar a realizar sus procesos de eliminación, ya sea de forma química o de forma biológica. En este caso, pues bueno, buenas prácticas de control de plagas, que es importante llevar el control y los registros de estas plagas para conocer qué daño le hacen al cultivo y si son plagas benéficas o en ese caso pues representan riesgo para las plantas. Manejo de registros, pues tenemos en cuenta que es importante llevar una trazabilidad de todos los procesos que se realizan dentro de la finca, ya sea control de calidad de semillas, de plántulas, análisis de suelo, registros de aplicaciones de fertilizantes para conocer todo lo que tenga que ver con ingresos y gastos de la empresa y así pues tomar conciencia de cuánto se está gastando y de pronto aumentar la rentabilidad disminuyendo algunos costos que no sean necesarios. En aspectos relativos al personal, prácticas higiénicas, como lo dijimos anteriormente, pues que el personal sea consciente de que está trabajando con alimentos, entonces que estas buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas de recolección se vean en la realización de las actividades. Hay que lavarse las manos, utilizar la ropa limpia, mantenerse higiénicamente lo mejor posible, portar siempre, en el caso de transformación del producto, gorro, tapabocas, guantes, bata y demás. Estas son las evidencias fotográficas del cultivo y adicional a eso tenemos la bibliografía que fue citada. Muchas gracias por su atención.